Hola, yo soy Paula Gómez, soy médica, especialista en familia y también estamos trabajando el tema de sexualidad humana y sexología clínica. Vamos a conversar de los mitos y verdades del orgasmo femenino y masculino. Empecemos por la definición de orgasmo. Pueden encontrar en la literatura múltiples definiciones, pero les voy a compartir estas dos que me gustan mucho porque me parecen que abarcan completamente el sentido del orgasmo. Esta primera es de Kinsey en 1953, que fue en la época en la cual empezaron los primeros estudios sobre sexualidad humana, y posteriormente en los años 60, la pareja de Master y Johnson, que hicieron estudios grandísimos en los Estados Unidos y que aún continúan vigente todas sus experiencias y conocimientos. Entonces, Kinsey habla de una descarga explosiva de tensiones neuromusculares en el apogeo de las respuestas sexuales. Pero en el 2004, Meston Levin y sus colaboradores hablaron de una culminación de una sensación variable que tenía fugas de placer intenso, con un estado de conciencia que puede incluso estar alterado, que se puede acompañar de unas contracciones rítmicas involuntarias de los músculos que están al nivel de la pelvis, que también se pueden presentar en los músculos a nivel del ano, y que hay una miotonía que se resuelve, eso desaparece después de que los vasos sanguíneos de esta zona pélvica estaban todos llenos de sangre o todos congestionados. Y posterior a todos estos cambios físicos, se genera en el organismo y en la parte mental de las personas una sensación de bienestar y de satisfacción. Pero la base de la palabra orgasmo viene del griego, que es orgao, orgasmos, que significa estar lleno de ardor. Y para tener siempre presente, el cuerpo humano todo es potencialmente sensual y sexual. Ahora hablemos un poquito del orgasmo masculino. Cuando el hombre tiene su orgasmo, esa máxima sensación se concentra en la zona pélvica, compromete el pene, la próstata, las vesículas seminales. Su duración puede ser variable de hombre a hombre, pero el promedio de la duración está más o menos establecido de 3 a 5 minutos, pero aparece después de que se tenga una estimulación adecuada y durante el tiempo necesario. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el orgasmo masculino se acompaña de la eyaculación. Hay diferentes fases en el orgasmo masculino. La primera es la que se relata como inevitabilidad eyaculatoria o emisión. Es esa sensación que tiene el hombre, especialmente el hombre menor de los 60 años, que ya va a tener la eyaculación sin presencia del semen, pero en este punto hay salida de una secreción a nivel del pene que puede ir acompañada de espermatozoides. Entonces es muy importante tener esto presente, porque esta primera lubricación o esta primera salida de este líquido puede generar embarazo. Y ya posteriormente, ya si viene la eyaculación que se acompaña a la salida del semen. El orgasmo masculino también tiene varios tipos. El primero, pues, es el que con frecuencia vemos, que es el que presenta la eyaculación, la salida del semen. El otro es el de origen prostático, que se genera por la estimulación de la próstata a nivel del canal anal. Y el último, que se define como orgasmo seco, que realmente no es un término médico, pero que lo utilizan con muchísima frecuencia, porque el hombre, después de algunas cirugías, por ejemplo, de la próstata o algunas cirugías de cáncer, pues a nivel de testículos o de próstata, puede tener esa sensación de placer y de orgasmo, pero sin presentar la eyaculación. Vamos a ver un poquito de los mitos del orgasmo masculino. Entonces, casi siempre los hombres han tenido la creencia que la forma, la dureza y el tamaño del pene son los responsables de dar un buen placer, tanto para ellos como para su pareja, pero eso no es completamente cierto. O sea, esto no es que el pene tiene que ser de determinada forma y de determinado tamaño para sentir y producir placer. Que solo si el hombre tiene eyaculación tiene orgasmo, no. Ya les acabé de contar un poquito de los tipos de orgasmo masculino que hay.
vamos a lo mismo, que si se hizo cirugía de la próstata no vuelve a tener orgasmo. Es casi como el equivalente que tiene la gente en su conciencia de que si una mujer entró en la menopausia, el hombre se le hizo cirugía de próstata y quedaron en igualdad de condiciones. Entonces es importante ir borrando un poquito como estas creencias que tenemos como tan arraigadas. Y lo otro es que si el hombre tiene una eyaculación antes de que su pareja alcance el orgasmo, tiene un problema de eyaculación precoz. Esto es completamente falso. Los tiempos son diferentes de una persona a otra y ahorita más adelante en la conferencia les doy como unas recomendaciones para tener esto presente, pero es una creencia que los hombres con mucha frecuencia se rotulan como eyaculadores precoces sin tener una eyaculación precoz, solo porque en una u otra ocasión tienen la eyaculación o el orgasmo antes que su pareja. Ahora vamos a hablar un poquito de las verdades del orgasmo masculino. Influyen mucho los factores como la crianza y las experiencias iniciales. Viene muy marcada la parte familiar, la confianza que se le da a los muchachos sobre el tema, sobre el inicio de la sexualidad. Nuestra cultura ha ido evolucionando un poquito, sobre todo la cultura colombiana, pero era mucho de manejarse anteriormente que el joven adolescente en X edad era llevado para su iniciación sexual en los prostíbulos, entonces esto se manifestaba en unas experiencias poco satisfactorias, de mucha rapidez y que marcaban a lo largo de la vida diferentes comportamientos en la sexualidad masculina. El primer orgasmo del encuentro sexual para el hombre es mucho más intenso. Esto puede tener un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. El volumen del semen en el momento de la eyaculación depende mucho del tiempo que se ha tenido entre un encuentro sexual y otro. Y el hombre necesita un periodo de recuperación, un periodo refractario un poco más largo, más extenso que la mujer para responder nuevamente a un estímulo sexual y tener pues excitación posterior al orgasmo. El orgasmo femenino se diferencia del hombre, es que involucra diferentes partes del cuerpo y se acompaña de una sensación generalizada de placer y satisfacción. Lo han definido como un brusco e intenso goce de alivio de una tensión emocional y sensorial de tipo sexual. Kaplan en el 78 hizo unos estudios y logró como darnos unos porcentajes que él encontró en algunas de las mujeres que estudió. Y dijo que el 6% nunca lograban tener orgasmo, el 10% siempre lo lograba y el 84% dependía de la eficacia de los estímulos. Entonces, esto es supremamente importante. O sea, la mujer sí tiene orgasmo, pero depende mucho de la calidad, del tiempo y de la constancia de esos estímulos. La mujer tiene varios tipos de orgasmo. El primero es el patrón monorgásmico, en el cual después de la estimulación tiene el orgasmo, queda como con una sensación de knockout como en el boxeo, pero si le vuelven a hacer una estimulación es capaz de responder y tener orgasmos posteriores. El patrón poliorgásmico es el en el que la mujer tiene un orgasmo, pero si se le hace nuevamente una adecuada estimulación, puede presentar orgasmos consecutivos y se habla más o menos de un promedio de hasta 6 orgasmos. El patrón multiorgásmico es que la mujer tiene el orgasmo, tiene una estimulación muy cortica, muy pequeña entre uno y otro y puede tener una secuencia hasta de 15 orgasmos continuos. Este se diferencia del poliorgásmico es en el tiempo de estimulación, que es muy cortico, y que en el multiorgásmico varía mucho la intensidad de cada uno de los orgasmos. Viene el patrón tetánico, que es supremamente intenso físicamente, con unos 30 segundos de duración, acompañándose de contracciones y movimientos de las extremidades, incluso como de rigidez del cuello, lo asimila mucho como a una crisis convulsiva y el cuerpo de la mujer después de esos 30 segundos queda en un periodo refractario o de necesidad de descanso supremamente largo y no es capaz de responder ante una nueva estimulación sexual.
Vamos a hablar un poquito ahora de los mitos del orgasmo femenino. En nuestra cultura y creencia es muy poco lo que permiten hablar o permitían hablar a la mujer, sobre todo en la época de la adolescencia, acerca de temas como la masturbación. O sea, siempre era un tema vetado, mal visto, prohibido, entonces las mujeres poco tenían esa capacidad y ese permiso de explorarse, y muchas veces se les dejaba la creencia de que si en su adolescencia se masturbaban, cuando fueran a tener su vida de pareja nunca iban a tener un orgasmo con penetración, o sea que esto es completamente falso. Que siempre la mujer tiene que tener un orgasmo para poder tener un encuentro sexual satisfactorio, tampoco es cierto, lo vamos a ver más adelante, porque la sexualidad comprende otras cosas y no solo el orgasmo. Que el orgasmo es únicamente por estimulación vaginal o por estimulación del clítoris también es falso. El organismo tiene múltiples zonas erógenas y el cuerpo de la mujer es capaz de responder a diferentes puntos que si se da una estimulación continua y de la manera adecuada se puede desencadenar un orgasmo incluso de muy buena calidad, no solo está limitado a esta parte genital. Que la menopausia sea el final de la vida sexual de la mujer también es completamente falso. Obviamente hay unos cambios hormonales, hay unos cambios físicos que se acompañan pues en la menopausia, que pueden cambiar un poquito como los patrones y la facilidad a veces para el encuentro sexual, sobre todo por la falta de la lubricación, pero no es porque la mujer entre en la menopausia se pierde completamente el interés sexual. Lo mismo dicen durante el embarazo o durante la lactancia, incluso durante el embarazo. Dicen que, ay, que es que le hace daño al bebé, que eso no se puede, que mucho cuidado. En la parte final del embarazo, por el tamaño del abdomen, de pronto por el peso, por el dolor de espalda, para la mujer puede ser un poco incómodo el encuentro sexual, pero no quiere decir que no se pueda tener y que tampoco hay deseo. Obviamente hay condiciones de ciertos embarazos donde pues se restringe el encuentro sexual, pero son condiciones completamente diferentes. Lo mismo sucede durante la lactancia. Obviamente hay cambios hormonales en el cuerpo femenino, pero ello no elimina el interés y la capacidad de poder tener un encuentro sexual satisfactorio. Hablemos un poquito de las verdades del orgasmo femenino. Frente al masculino, definitivamente sí se requiere de una estimulación más prolongada en tiempo para poder lograrlo. En el hombre hablan de 3 a 5 minutos en promedio, en la mujer hablan de un promedio de 10 a 12 minutos. Por eso hablamos que es más prolongado para aparecer y como en el momento de la duración. La mujer puede ser multiorgásmica, como les expliqué previamente, y súper importante aprender a conocer esos cambios corporales que hay en el orgasmo. Hay cambios a nivel de los senos cuando están en la fase máxima como de la estimulación, se ponen congestionados, el pezón está salido, hay zonas rojitas pues o eritematosas en diferentes partes de la piel, como el cuello, el tórax, la cara, y pueden aparecer algunos espasmos musculares. Entonces a veces esa costumbre de las mujeres de fingir o de hacer creer que tuvieron un orgasmo, si su pareja es capaz de aprender a percatarse de estos cambios físicos, aprende también a tener un buen acompañamiento y un encuentro sexual que sea satisfactorio. El hombre tiene su primer orgasmo de mucha intensidad y la mujer el primer orgasmo no es de tanta intensidad, mientras que el segundo y el tercero sí lo son. Algunas pequeñas recomendaciones para tener presentes. El autoconocimiento. Quien no conoce su cuerpo, las zonas que le gusta que le estimulen o cuáles no le gusta que le estimulen porque no le generan sensaciones placenteras, pues no es capaz de decirle a su pareja cómo quiere tener el encuentro sexual y qué siente agradable en el momento o de las caricias o de los juegos antes del encuentro. Se recomienda que se tenga un baño autoerótico, o sea, con tiempo, relajado, solo, cada uno se da su ducha, se empieza a explorar y se busca esas diferentes partes del cuerpo si no se las conoce,
empiece a palparlas y a mirar de qué manera responde, si es satisfactorio o no. Los órganos genitales femeninos no están expuestos como si están los del hombre, entonces también una autoexploración, la utilización de un espejo, conocerse los propios genitales es supremamente importante. La historia sexual, al igual que los hombres, como les contaba, ese primer encuentro sexual marca, para las mujeres también muy marcado también los procesos de crianza, el tabú, el temor, el no hablar del tema, el no permitir considerar la sexualidad como una expresión normal del afecto. Se refleja posteriormente en calidad de la sexualidad femenina, entonces la historia sexual es supremamente importante. Hay que trabajar en el inventario de fantasías que nos imaginamos, que nos gusta, que quisiéramos explorar, que quisiéramos conocer. Los repelentes sexuales, uno cree que esto no existe y esto es verdad y es tal cual como los repelentes para los insectos. ¿Qué son? Son cambios físicos o expresiones físicas, digámoslo así, como por ejemplo el mal olor, el mal aliento, el mal olor en las axilas, una mala conversación, un comentario inapropiado, la aparición de personas que se intrometen en la vida de pareja, incluida o la suegra o el mejor amigo que a veces se vuelve como muy cansón llamando siempre a pedir consejo a medianoche, o la amiga que aparece con los problemas, las mascotas y la tecnología. Creemos que no, pero la televisión, el celular, entonces la pareja en su encuentro sexual, bien contento, bien todo, entonces suena el celular y uno de ellos no evita coger el celular, mirar si entra un mensaje, así que entonces todos estos repelentes sexuales son importantes y hay que tenerlos presentes. En cuanto a la parte corporal, pues hay algunas enfermedades que pueden producir pues algunas manifestaciones o producir mal aliento, que no son situaciones voluntarias de la persona, pero conversándolas o hacer un acercamiento de manera positiva para no hacer sentir mal a la otra persona y solucionarlo, puede ser un buen recurso. Por ejemplo, darle a comer un chicle, una menta, o si llegó de la calle, está haciendo mucho calor y está sudando y quiere, entonces invitarlo, ven, démonos un baño, está haciendo mucho calor y estamos haciendo una acción en positivo y no estamos rechazando a la persona por algo que se puede manejar. Muy importante, no automedicarse. La famosa pastillita azul no le sirve a todas las personas, no se toma en todos los casos, hay que hacer un examen médico cuando se presenta alguna dificultad sexual, pues alguna disfunción de tipo sexual, o porque le falta el orgasmo a la mujer, o porque el hombre no tiene una buena erección. Entonces, por favor, no automedicarse. Consultar es muy importante, todos los organismos son diferentes, hay diferentes tratamientos también dependiendo como de los hallazgos que se encuentren en la persona. Y muchas veces en estas tiendas de objetos sexuales venden cremas y venden también pastillas y múltiples cosas que pueden ser, entre comillas, milagrosas, pero que ni siquiera sabemos qué contienen, porque la mayoría de estos son traídos de China o de la India y ni siquiera conocemos los componentes que puedan tener. Entonces la invitación es no utilizar estas cosas porque no sabemos si de pronto hacemos un proceso alérgico o una reacción en el organismo. La sexualidad es placer, no es una prueba, por eso les decía ahora que no siempre tiene que haber presencia de orgasmo para que se tenga un encuentro sexual satisfactorio. La sexualidad es compartir, es explorarse, es pasar un momento agradable. ¿Qué se aconseja? Esto es como en el baile, no todos tenemos que bailar igual de bien, no todas bailan como Shakira, como Jennifer López, y no todos los hombres bailan como Chayanne, pero sí es tratar de coincidir y lograr encontrar entre ambas, pues entre ambas personas de la pareja como el ritmo en el cual logran encontrar el primer orgasmo masculino con el segundo
o el tercero femenino. Y para tener siempre, siempre presente, la monotonía es el funeral de la pasión. Muchísimas gracias.